ciencias sociales. En segundo lugar, creo que es preciso destacar el no diálogo entre la complejidad, entre el pensamiento complejo y la ciencia de la complejidad y nuestros saberes, es decir, entre la complejidad y las ciencias humanas. La complejidad no es todavía un objeto de reflexión sistemático y legítimo por parte de la filosofía de la ciencia, de la epistemología, de la metodología. Y en tercer lugar, lo que decía antes, la problemática ética y política de la complejidad sigue siendo ignorada. Es en este marco, considerando que las ciencias de la complejidad son la corriente hegemónica en el mundo y que los principales centros de poder han venido invirtiendo en investigación en complejidad, que me parece fundamental plantear como desafío la necesidad de pensar y problematizar la complejidad en clave sur, la necesidad de un pensamiento complejo del sur. En primer lugar, porque se torna esencial comenzar a pensar con categorías geohistóricas no imperiales. Es un concepto de Walter Mignolo, el pensamiento decolonial. Y es en esta cuestión en donde nuestras ciencias sociales, nuestras humanidades y la filosofía tienen que reencontrar su labor crítica en el sentido tradicional que se entiende la palabra crítica, es decir, discutir la dimensión ética, política y económica de la producción de conocimiento tecnocientífico en complejidad. Y aquí podríamos contar con los aportes tanto de teorías de complejidad abiertas a la dimensión ético-política, como es el pensamiento complejo o la misma teoría de García, como nuestras propias teorías sociales y enfoques filosóficos. Hay innumerables enfoques en la filosofía de la ciencia positivista y en la teoría social contemporánea que justamente abren el problema a esta dimensión ético-política del conocimiento. Pero yo creo que tenemos que tomar conciencia que hay un agujero negro que no está siendo pensado por las ciencias sociales en general y por las ciencias sociales latinoamericanas en particular, que es justamente esta dimensión ética, política y paradigmática de la complejidad. De allí que reclamo la legitimidad y pertinencia de un pensamiento complejo del sur. ¿En qué sentido? En la necesidad de concebir, fundamentar y desarrollar un programa de investigación en complejidad para América Latina, desde América Latina, atendiendo fundamentalmente a la complejidad de nuestros problemas que son distintos a los de las partes del mundo. Es decir, acá tenemos que comenzar a articular lo local con lo regional, es decir, comenzar a tratar de pensar en términos de complejidad los problemas de nuestra realidad concreta e inmediata, que son locales los de ustedes, los de cada comunidad local, pero no de manera aislada, sino articulados con otras comunidades locales que tienen que trabajar también en sus problemas complejos, pero articulados en una dimensión continental, en un horizonte latinoamericano que nos permita concebir esta unidad y diversidad del continente que hoy está rota. Este pensamiento complejo del sur exigiría entonces también un marco epistemológico ampliado, donde no solamente esté el problema epistemológico y metodológico de cómo llevar adelante la complejidad en la ciencia, sino también que se dé cabida a la problemática ética y política. Lo que quiero decir es que esto es un desafío al futuro. Esto no puede reducirse al contenido programático de la teoría. Hay todavía muchísima investigación filosófica y científica por desarrollar en estas líneas, que son aún hoy pioneras en América Latina. Y esto exige trabajar con estándares de calidad también, es decir, con rigurosidad académica, con rigurosidad científica, con rigurosidad filosófica. E ineludiblemente requiere también de una profunda militancia académico-intelectual. Y esa militancia es la tarea de la relegancia, porque hay otros como nosotros que también pueden estar preocupados
esta clase de problemas. Y hay otros quizás, como Elba y Josefina venían haciendo de aquí, que se plantean el problema de la complejidad en estos términos, pero todavía, como dice una frase de Morel en el prólogo del método escrito allá por 1976, no veo a mis compañeros de viaje, que sin duda existen, y ellos tampoco me ven. Créanme que hay otros compañeros de viaje en este desafío colectivo que son aún invisibles, pero que si formulamos una propuesta colectiva coherente y sistemática, podemos tornarlos visibles para comenzar a articularnos. De esta manera, el pensamiento complejo del sur no sería solamente un programa de investigación para América Latina, un marco epistemológico ampliado que lo fundamente, sino también un movimiento académico, científico y filosófico que trabaje por el enraizamiento cultural y político del paradigma de la complejidad en América Latina. Es decir, esto, en última instancia, implica plantearnos la pregunta de ¿para qué queremos los saberes de la complejidad y a quién les sirven? Bueno, para crear un conocimiento más pertinente y menos mutilante, adecuado al desafío de la complejidad de nuestro tiempo, pero también para formular una estrategia de acción política en el largo plazo que nos permita comenzar a actuar sobre la complejidad de los problemas humanos fundamentales de América Latina. Por eso creo en la necesidad de pensar la complejidad del sur, en formular un proyecto estratégico a largo plazo que abarque una investigación sistemática en todos los campos del saber: la ciencia, la filosofía, la ética, la educación, la política. Creo también que lo que está de fondo en este terreno es la lucha por el sentido mismo de la palabra complejidad, la cual no puede reducirse a una teoría, a una técnica, a un instrumento, sino que concierne también y fundamentalmente al problema por crear el sentido de un horizonte común. Esta tarea, el desafío de un pensamiento complejo del sur, no puede ser una tarea individual y solitaria, no puede ser una tarea de un hombre ni de un grupo de hombres. Requiere articular saberes, la relegancia epistemológica. Requiere también que nos articulemos nosotros, una relegancia ética y humana para articular nuestras prácticas. Por eso creo que el desafío del pensamiento complejo del sur, que señala el emblema de la comunidad del pensamiento complejo, es religar, religar, siempre religar. Lo que ha venido haciendo Elba y Josefina de aquí es un acto de relegancia. El proyecto de la comunidad del pensamiento complejo es la relegancia a escala latinoamericana. El hecho de que nos hayamos encontrado con Elba y Josefina es un acto de relegancia. La cuestión de que a partir de este encuentro se haya viabilizado que yo haya podido venir aquí es un acto de relegancia. Hoy nos hemos relegado. Hoy estamos aquí porque nos hemos relegado con alguna intuición de algún problema común. El desafío y la invitación es trabajar juntos por religarnos, para construir colectivamente un pensamiento complejo del sur que pueda pensar y actuar la complejidad desde el sur de nuestra América Latina para nuestra América Latina. Religar, religar, siempre religar. Muchas gracias.